Hola amigos, soy Gustavo y hoy hacemos este arco plano con estas columnas en espiral que están buenísimas y además son mucho más fáciles de lo que vos pensás. Vamos a hacerlas. Y comencemos haciendo las columnas con globos 260 espiralados. Los materiales que vamos a utilizar son globos 12 pulgadas en blanco y azul cromado, globos 260 en blanco y azul cromado. Vamos a inflar primero los globos azules. Los vamos a inflar así, los vamos a presionar un poquito para que queden más redonditos y después los vamos a calibrar. Mira, este es un calibre, estas dos varillitas están separadas a 8 pulgadas y lo voy a pasar por aquí desinflando. Así el globo me queda justo a 8 pulgadas. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Y listo, mis dos globos ya están iguales. Ahora tenemos que atarlos. Tiro fuerte de los picos, vueltita para acá, vueltita para allá y un nudito simple aquí en el centro. Ahora necesito dos globos más iguales que estos. Así, y los voy a transformar en un cuarteto. Colocás ahí y girás dos. Y listo, ya quedan los cuatro juntos. Vamos a utilizar de este tamaño en azul y además estos en blanco que están calibrados a 6 pulgadas. ¿Ves? Son un poco más pequeñitos. Ahora vamos a colocar esto en nuestra base. Y voy a utilizar esta simple base plástica desmontable. La voy a colocar por aquí. Voy a tomar mi cuarteto. Lo vamos a pasar acá. Así. Hasta llegar hasta el centro. Y después estos dos los vamos a retorcer así. También le podés hacer un poquito de presión hacia abajo. Ahora vamos a tomar los otros dos, los 4 globos calibrados a 6 y vamos a hacer lo mismo. Los paso por aquí. ¿Ves que voy a hacer coincidir entre medio de estos dos azules, poner uno blanco y vamos a girar dos? Y lista la parte de abajo de mi base. La vamos a dejar por aquí y ahora seguimos con algunos globos 260. Por aquí tengo mi inflador. Vamos a tomar un globo azul 260 cromado, lo vamos a inflar. Lo voy a inflar así hasta el final y ahora lo voy a desinflar un poco, para que no tenga tanta presión. Lo desinflas hasta que aquí te queden aproximadamente 2 deditos sin inflar y ahora sí le hacemos un nudito por acá. Toma otro más inflado de la misma manera y atá los dos juntos haciendo 2 nuditos simples. Y ahora toma 2 más en blanco y juntalos todos. Lo colocamos así y damos vuelta 2. Y ya tenemos los 4 globos 260 juntos. Vamos de vuelta a la base. Ahora lo voy a pasar, mira, te lo voy a mostrar de costado para que lo veas. Lo tengo que pasar entre medio de estos globos, ¿ves? Que quede aquí en el centro. Llevo los nudos justo hasta el centro y ahora tengo que levantar un globo 260 que pase entre cada uno de los globos blancos. Un globo blanco 260 por acá, un azul por acá, el otro blanco y el último azul. Así van a quedar bien ordenados. Ahora, para enroscarlos, los voy a llevar mejor al piso que vamos a estar más cómodos. Y para enroscarlos, podés enroscarlos de a 1, de a 2, de a 3 o todos juntos. Mira, los podés tomar así a todos. Lo que te recomiendo también antes de hacerlo es con las rodillas y los pies sujetar los globos de abajo o pisar la base si podés para que no se te gire, ¿sí? Los tomás todos, fíjate que yo le puse este pie de este lado y con la rodilla lo estoy sosteniendo atrás. Los tomás todos juntos y los retorcés así. ¿Ves? Es bastante fácil, así fácil como se ve. Sigamos hasta arriba. Voy a colocar un pie de cada lado ahí y lo seguimos enroscando así. Y cuando traemos todos juntos también los tenemos que atar todos juntos. Así que mira, los tengo todos ahí. Lo que voy a hacer es apretarlos un poco. Fíjate que a todos le queda un poquitito sin inflar, así que los puedo apretar tranquilamente. Dejé un espacio libre también de mi columna, ahí. Los aprieto. Y ahora voy a tomar este, que es el más largo, lo voy a retorcer y lo voy a ir pasando sobre los otros. Siempre retorciéndolo. Ahí.
Si te fijas, ahí ya están todos juntos, están todos atados, pero todavía no los puedo soltar, ¿eh? Voy a desinflar este, el que acabo de enroscar. Y le voy a hacer un nudito. Voy a dar una vueltita, vamos a anudarlo acá. Y con las otras puntas voy a hacer lo mismo. Aquí puedo desinflar dos, por ejemplo, y dar una vuelta y atarlas juntas. Vamos a hacerlo. Mira, vamos a desinflar esta y esta. Esta se me estalló, voy a tener que tener cuidado. La voy a tomar de acá. Vamos a dar una vueltita y lo vamos a atar acá. Así quedó atado. Ya viste que si se explota tampoco es tan grave. Vamos a desinflar este blanco. Damos una vueltita pasando sobre los otros y lo vamos a atar por acá. Y hay una cosa más que le voy a hacer en la punta para poder añadirlo con el arco que voy a colocar luego. Mirá, tengo este globito 5 pulgadas que lo que voy a hacer es abrirlo y colocarlo por arriba de mi columna. Ahí. Esto va a hacer que quede menos filoso y que no pueda pinchar los globos que voy a colocar después arriba. Y después voy a tomar este globo 260, le voy a dar unas vueltitas bien ajustado y lo voy a atar por acá con dos nuditos. Y estas puntitas me van a servir también para atar con el arco que vamos a hacer ahora. Y para este arco voy a utilizar globos 12 pulgadas azul cromado y globos blancos 5 pulgadas. Y voy a hacer dos tipos de cuartetos distintos. Primero voy a hacer un cuarteto pequeñito solo con globos 5 pulgadas. Vamos a inflarlos. Los apretamos un poquito y los tenemos que calibrar. A estos los voy a calibrar a 4,5. Ahí y ahí. Para atarlos los colocas así, tirás una vueltita para cada lado y un nudito simple aquí en el centro. Ahora necesitamos otro igual. Y lo transformamos en un cuarteto. Colocas ahí y das vuelta 2. Bueno, este es uno de los tipos de cuarteto que vamos a utilizar. Vamos con el segundo. Para este voy a comenzar inflando dos globos azules 12 pulgadas. Y lo vamos a calibrar así. Uno a 9 pulgadas y el otro a 7 pulgadas. Y los atamos igual que hoy. Y a estos dos globos le vamos a sumar dos más blancos iguales que los anteriores, calibrados a 4,5. Los juntamos ahí, damos vuelta 2 y listo. Este es el segundo tipo de cuarteto que vamos a armar. Ahora vamos a hacer muchos de cada uno y vamos a juntarlos. Y para unir estos cuartetos voy a utilizar un globo 260. Voy a empezar y voy a terminar por un cuarteto de los más pequeñitos calibrados a 4,5, ¿sí? Y voy a ir alternando uno y otro. Vamos a empezar uniendo el globo 260 al centro del cuarteto. Lo coloco ahí y doy algunas vueltitas para un lado y para el otro y con eso ya está firme. Ahora voy a colocar uno de los cuartetos azul con blanco. Lo colocamos ahí arriba, así. Tiro el 260, doy una vueltita por acá y por allá y listo. Ahora simplemente voy a ir alternando así, ¿sí? Tomo uno de los de 4,5, lo coloco aquí arriba, tiro el 260, damos una vueltita, un azul con blanco, colocamos acá, siempre para el mismo lado, ¿sí? Estoy poniendo los calibrados a 9 de este lado y los calibrados a 7 de este, ¿eh? Empujo un poquito para abajo, tiro del 260, damos una vueltita y continuamos. Y así el arco va tomando su curvatura, solamente porque de un lado los globos son más grandes que del otro. Ahora que ya lo empezamos a armar, para sujetarlo cómodo lo que te recomiendo, fíjate, como es muy angosto, lo podés colocar aquí entre las piernas e ir colocando los cuartetos aquí arriba. Lo sujetas ahí, apoyás acá y es súper cómodo de esta manera. Y lo dejas ahí. Ahora, para que quede bien plano, lo que podés hacer es acostarlo en el piso
y asegurarte que esté cada globo en su lugar. Y listo nuestro arco. Para este arco entonces utilicé 15 cuartetos con globos azules y blancos y 16 cuartetos de 4 globitos calibrados a 4,5. Hay uno más porque empecé y terminé con uno de esos pequeños cuartetos. En total en globos son, de los azules tengo solo 30 y de los 5 pulgadas hay en total 94 globos. Sí, son varios globos pequeñitos, pero mirad qué bueno que queda. Ahora vamos a unirlo a nuestras columnas. Y aquí tengo mis dos columnas, por supuesto hice otra igual. La diferencia entre las dos es que esta, los globos 260 giran así y en esta giran hacia el otro lado. Para hacer eso te recomiendo que cuentes la cantidad de vueltas para que te queden iguales. ¿Ves? De acá adelante sale un globo azul y conté 1, 2, 3, 4 y 5 y llego hasta arriba. Entonces las dos columnas me quedan iguales. Ahora vamos a colocar una debajo de cada punta del arco. Ahí. Subimos el arco. Lo voy a apoyar arriba nomás y después lo vamos a atar. Mirá, vamos a colocar este acá. Lo apoyamos ahí. Este por acá. Ahora me voy a valer de la pared para que se sostenga un poco mejor, pero después que esté atado ya lo voy a poder separar sin problemas. Para atarlo, mira, tengo aquí los globos 260 que había atado hoy, entonces voy a colocar este resto de la columna entre medio de los 4 globos. Voy a girar estos dos. Con eso ya va a quedar bastante firme. Y ahora con los 260 voy a subir un poco más hacia arriba y los voy a enredar girando. Y así va a quedar muy firme. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y mira qué bien que va quedando este arco plano con columnas en espiral. Recordá que en la parte del arco es muy importante que respetes las medidas, que eran 9 pulgadas, 4,5 para los pequeños y 7 para los de abajo. Si por ejemplo lo inflaras todo igual, pero los de 9 los haces de 8, estos globos aquí van a quedar separados y vas a ver luz, vas a ver la pared entre medio. Y si los inflas más grandes, si por ejemplo estos los inflarás a 10, se van a chocar unos contra los otros y el arco se va a ver todo desviado. Así que es muy importante respetar las medidas. Si los querés cambiar, no hay problema. Puedes achicarlos todos y no vas a tener problema, pero te recomiendo probarlos antes, hacer 4 o 5, probarlos con tu nueva medida y ahí ves si funciona. Así como está, este arco tiene 2 metros de ancho, 2,20 de alto y 1,80 en la parte central. Recordá que toda la lista de materiales y herramientas que utilizamos están en la descripción del video. Desplegás por aquí abajo o al costado donde dice más y ahí te dejo todo el detalle y cualquier cosita que me olvidé de decir también la dejo anotada ahí. Espero que esta idea te haya gustado, que te sea muy útil y que la pongas en práctica. Ahora te dejo estas 4 ideas para que vos elijas con qué querés seguir. A mí solo me resta agradecerte muchísimo a vos por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.